Pueden tomar asiento, hermanos. Hay personas allá atrás todavía llegando y también están paradas. Acá hay algunos asientos si quieren pasar. Antes de poder pasar al mensaje, vamos a cantar una alabanza más antes de poder tener el estudio esta mañana. Y quizás pueden aprovechar a tener la Biblia en sus manos, pero vamos a cantar una alabanza más. Esta alabanza la cantamos siempre en la cena del Señor. Las personas que se quieran poner de pie, por favor nos pongamos de pie. Vamos a estar sentados como media hora, así que vamos a cantar Tú has venido a la orilla. Está en el 137, por favor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pueden tomar asiento
Hermanos, muchas gracias por la alabanza de esta mañana. Voy a invitar al predicador de esta mañana, nuestro hermano Renan Ríos, por favor. Gracias, Benjita. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Es una alegría poder estar aquí junto a ustedes en esta mañana, doble alegría para mí. Y para poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Bueno, siempre hemos estado considerando personajes de la Biblia, ¿no? Siempre hemos estado compartiendo de lo que fueron ciertos personajes que marcaron no solo la historia bíblica, sino también son fuente de inspiración para nuestras vidas. Al identificarnos con cada uno de estos personajes, realmente vemos que fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, personas que dispusieron simplemente su corazón, en algunos casos no lo tenían nada, en otros casos eran destacados profesionales y en otros casos eran humildes pescadores. Y siempre hemos hablado acerca de estos hombres como Juan, como Pedro, como Sansón, como David, como José. Pero en alguna oportunidad usted y yo hemos analizado la vida de Judas Iscariote. En algún momento, mi estimado hermano, usted analizó por qué Judas perteneció al equipo al cual el Señor Jesús escogió y fue parte Judas. ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que pasaba en el corazón de Judas al momento de poder traicionar a su maestro? No nos olvidemos que Judas Iscariote, fue la persona que traicionó a Jesús. ¿Pero por qué estaba siendo parte del equipo? ¿Jesús sabía que lo iba a traicionar? Y si sabía, ¿por qué lo escogió y fue parte del equipo de los discípulos? Es como, por ejemplo, si usted forma una empresa, no va a escoger o no va a seleccionar entre su personal a una persona que le va a dar la espalda. Pero mi estimado hermano, esas son preguntas que nosotros necesitamos considerarlas y verlas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Muchos de nosotros nos podríamos llegar a identificar con algo del carácter de Judas, que de pronto nosotros como hermanos en Cristo o en nuestra familia o en nuestro trabajo somos sonrisas por delante, pero puñales por detrás. Como la palabra de Dios menciona acerca de muchas personas que le decían al Señor: ustedes de labios me honran, pero su corazón, ¿qué dice? Está alejado de mí. ¿Y cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, de labios le honramos al Señor? Buscamos cubrir una apariencia, buscamos cubrir una imagen, y eso es lo que Judas hacía. Y a Judas no le importó entregar al maestro. ¿Sabe por qué? Por 30 piezas de plata. ¿Hasta qué punto puede llegar, mi querido hermano, mi querido amigo, la codicia en el corazón de una persona? Las debilidades, muchas veces no tratadas en nuestras vidas, nos terminan tratando a nosotros. A veces decimos: no, esa debilidad no la voy a tratar, yo sé cómo manejarla, pero no fue así con Judas. ¿Usted estaría dispuesto a entregar o a dar la espalda a alguien, a algún ser querido? De pronto no. Y tal vez usted y yo podríamos estar de acuerdo en que jamás daríamos la espalda al maestro, jamás le traicionaríamos a Jesús, pero permítame decirle algo: muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor, y le damos la espalda de frente, porque no queremos leer su palabra, no queremos orar, y mucho menos estamos dispuestos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uno de los eventos que vamos a desarrollar en esta mañana es la vida de Judas. Y aún hasta el último minuto, en la última parte del encuentro que tuvo con Jesús, ¿sabe Jesús cómo lo llama a Judas? Mi amigo. ¿Usted estaría dispuesto a llamarle su amigo a alguien que le ha dado la espalda? Qué difícil es poder llamar amigo a alguien que de pronto en algún momento le traicionó, a alguien que de pronto en algún momento le dio la espalda o la puñalada por la espalda. Qué difícil. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario? Y dice y expresa estas palabras llenas de amor y de ternura y de compasión y de misericordia: Padre, ¿qué dice? Perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Se da cuenta? No les estaba diciendo, váyanse al infierno, váyanse, todos ustedes se lo merecen porque están crucificando a un inocente. No les dijo eso. Estaba expresando palabras de amor y les dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdona, derrama tu misericordia, derrama tu perdón, derrama tu compasión, derrama todo sobre ellos. Perdona, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué eso se llama? Un amor genuino. En esta mañana me gustaría, junto a ustedes, ver algunos aspectos o etapas que atravesó Judas Iscariote, al que más comúnmente lo conocemos como el traidor. Ahí vamos a ver en esta mañana algunas partes y etapas que atravesó esta persona. ¿Qué es lo que pasó por la mente? ¿Cómo fue el proceso de la traición? ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿Cómo fue este procedimiento de ir a llamar a los sacerdotes? Porque permítame decirle, Él fue a llamar a los sacerdotes y escribas y fariseos para que vengan y lo apresen a Jesús. Él fue, nadie le invitó, Él fue. ¿Por qué fue? Esa es una de las preguntas que vamos a estar contestando a la luz de la palabra del Señor en esta mañana. Le invito por favor a que podamos orar. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra tantas personas y personajes que realmente marcaron la historia y marcaron muchas vidas. Pero Señor, en esta mañana queremos aprender acerca de esta persona que tu palabra lo menciona como el que te entregó, el traidor. De pronto muchos nos sentiremos identificados y será una exhortación para nuestros corazones de cambiar lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas, porque todos necesitamos cambiar algo. Queremos entregar, Señor, este tiempo de estudio bíblico en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme ahí al libro de Lucas, al capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Perdón, Lucas, capítulo 6, versículo 13. Y antes de poder dar inicio a este estudio, espero que pueda lograr llegar con estas 5 etapas que atravesó Judas en este proceso de la traición. Cierto comentarista decía lo siguiente en cuanto a la traición, decía lo siguiente: lo más triste de la traición es que nunca proviene en algunos casos de tus enemigos. Otro comentarista decía: hay puñales en las sonrisas de los hombres, cuanto más cercanos son, más sangrientos se vuelven. Y permítame leerle un comentario más. Decía cierto autor: las peores traiciones son de aquellos en quienes más confiamos. ¿No le sucedió en algún momento algo así? Y sucede. Y vamos a ver en la luz de la palabra del Señor en esta mañana algunas etapas en esta crónica de una traición anunciada. Usted ha debido leer este libro, y ese famoso libro, Una crónica de una muerte anunciada. Bueno, en esta mañana vamos a ver una crónica de una traición anunciada. Y en primer lugar, mire lo que dice la Biblia ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver que en primer lugar el Señor va a llamar a Judas Iscariote. Podríamos decir en primer lugar, el Señor Jesús llama al traidor. Y mire lo que dice en el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote. Y mire lo que dice aquí en el versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Qué interesante la forma como lo expone el texto bíblico aquí a esta persona. Imagínese que imagínese que usted tiene la lista de todos sus familiares y ahí mencione su nombre y el traidor o la traidora.
Uno no quisiera que ese título esté ahí en esa hoja de toda la familia, pero aquí la Biblia lo menciona de esa forma. Ahora, es algo muy interesante, mis estimados hermanos, al ver el texto bíblico a partir del versículo 13, dice, Jesús llamó y era de día, escogió a los discípulos. Permítame, por favor, hacer un énfasis muy contundente y claro en cuanto a las formas y la manera como el Señor Jesús tuvo el encuentro con estas personas a los cuales llamó discípulos y luego los llamó, ¿qué cosa? Apóstoles. Ahora, una cosa muy diferente es ser discípulo y en ese tiempo otra cosa muy diferente era ser apóstol. Vamos a ir viendo algunos aspectos. En primer lugar, mire lo que dice el texto bíblico aquí en el versículo 13. Dice, llamó a sus discípulos. Y me gustaría, por favor, hacer un énfasis en cuanto a esto. El Señor Jesús escogió a sus discípulos. El Señor Jesús escogió a estas personas que de pronto no tenían en algunos de los casos el conocimiento teológico para poder impactar a gente con el mensaje de salvación. Dentro del grupo de los discípulos habían muchos con diferentes características y personalidades. Usted recordará, por ejemplo, a Juan. Juan era el que tiene al Hijo, tiene, ¿qué dice? Tiene la vida. ¿Y el que no tiene al Hijo? No tiene la vida. Juan era blanco-negro. Era una de esas personas que no se iba con rodeos. O me lo dices o no me lo dices. O estás conmigo o no estás. Yo creo que uno de sus versículos favoritos de Juan ha debido ser, ojalá fueses frío o caliente. Porque si fueses tibio, ¿qué dice? Juan era de esas personas y que mostraba su personalidad. Mi querido hermano, cada uno de nosotros tenemos una personalidad diferente. Cada uno de nosotros tenemos un carácter diferente y se refleja. Se refleja y se manifiesta. Otro discípulo que muchas veces hemos estudiado era el apóstol Pedro. Recordará usted, ¿no? La historia. Pedro era una de esas personas que cuando el Señor Jesús le vio, le dice, Pedro, hoy yo sé quién eres, hijo de Jonás, y serás llamado, ¿qué dice? Cefas, que quiere decir Pedro. Yo sé quién eres, pero yo sé lo que vas a llegar a ser. Fue el primer encuentro con Jesús. ¿Y sabe qué es lo más llamativo en ese llamado que tuvo el Señor, de parte del Señor Jesús a Pedro? Le dice, hoy serás pescador ¿de qué? Me imagino en ese momento, Pedro, ¿y cómo se pesca, hombres? ¿Con qué anzuelo? ¿Con qué carnada? ¿Con qué gusanito? Yo toda la vida he pescado pescados. Pedro no tenía la más mínima idea de lo que Cristo iba a hacer con su vida, pero para eso iba a atravesar una etapa de madurez, de crecimiento, una etapa de preparación, una etapa en la cual se iba a equivocar muchas veces. Sí, mi hermano. A veces nosotros en la vida cristiana pensamos que el creyente tiene que vivir perfecto, es perfecto, no tiene el más mínimo error. Mi estimado hermano, todos nosotros somos pecadores perdonados. Todos nosotros tenemos debilidades, ¿sí o no? Tenemos. Hay personas que no se pueden soportar el uno al otro. Ay, tengo un carácter, y si supieras cómo es su carácter, ni te acerques. Pero tiene su carácter. Imagínese tener el encuentro con Pedro aquí en la iglesia. Pedro era una de las personas que no se quedaba quieta, era como que le daba nervioso, siempre buscaba, el foco está, hay que cambiar esto, está mal, esto así, esto. Pedro era una de esas personas que no se quedaba quieto y eso le llevó a tener problemas. ¿Recuerda cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos? Ese encuentro y ese evento fue sorprendente. Cuando Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos uno a uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores lavando los pies de los discípulos. ¿No deberían los discípulos lavar los pies del Señor Jesús? Deberían. Pero Jesús, en humildad y su servicio tan humilde, agarró una toallita, un baldecito y empezó a lavar los pies. En ese tiempo no había medias. En ese tiempo no había zapatos como los que nosotros tenemos. Pero empezó a lavar los pies de los discípulos y llegó a Pedro. ¿Y qué le dice? No me lavarás los pies jamás. A mí ni me toques, Señor Jesús. Pedro le estaba ordenando a Jesús que no le lave. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Está bien, Pedro? Si no te lavare, ¿qué dice? No tendrás parte conmigo. Y en ese momento, Señor Jesús, lava mi cabeza, tronco, rodilla, pues todito lava. Pedro, ¿qué era? Impulsivo. Todo lo que se le venía a la mente lo podía decir sin anestesia. ¿Usted conoce a personas así? A ver, que me venga a decir, que me venga.
Yo también sé sus verdades. Yo también sé cómo herirle. Yo también sé por dónde apuñalarle. Pedro era una de esas personas impulsivas, emocionales y hasta en algunos casos dubitativas. Recuerda cuando Jesús estaba en la barca y le dice: Pedro, ¿quieres caminar sobre el agua? ¿Qué dice Pedro? Señor, yo quiero estar cerca de ti. Si hay que pasar el agua, yo paso. ¿Y qué hace Pedro? Imagínese, usted y yo cuando llegamos al borde de la piscina, ¿qué hacemos? ¿Usted está dispuesto a dar el paso? Uno llega al borde de la piscina y automáticamente hay una sensación de que te vas a hundir. En ese momento, ¿qué hacemos? Paramos. Pero Pedro dio el paso en el agua. ¿Se imagina? Y uno podría decir, si le podríamos estar expectando a Pedro: ¡wow, Pedro, esa es tu fe en el Maestro! Y Pedro: sí, yo soy Pedro. Y Pedro dio un paso y dio dos pasos. ¿Y después qué pasó con Pedro? ¿Qué le faltó? Claro, lo malo siempre las personas nos acordamos. Pero por lo menos Pedro dio 3 pasos. Los otros amigos estaban haciendo barra allá atrás. Y Pedro, por lo menos en su impulsividad, en su emocionalismo, en su carácter y personalidad: yo quiero estar cerca de mi Maestro, y si me hundo en el camino, me hundo, pero yo por lo menos lo intenté. Y mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros ni siquiera intentamos? Morimos en el intento. Pero mi estimado hermano, Pedro tenía ese carácter, y ahí podemos ir analizando la vida de cada uno de ellos, a los cuales Jesús escogió. Pudo haber escogido a otros más preparados, con más conocimiento, sin duda, mi estimado hermano, pero el Señor los escogió a estos 12 discípulos. De en medio de tantos, el Señor Jesús los escogió. ¿Cómo se habrá fijado? ¿Qué se habrá fijado? Jesús solamente conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Es lo mismo que a usted y a mí. ¿Qué se fijó en nosotros el Señor? Al vernos nuestra propia miseria, al vernos nuestro propio corazón, al vernos nuestras propias debilidades y luchas y cosas que no podemos cambiar, Cristo le ama y Él ha dado su vida por usted. A veces, mi estimado hermano, nosotros nos frustramos y decimos: yo con mis debilidades, yo con mis cosas, jamás voy a cambiar. Así nací y así moriré. Conmigo no hay solución, se terminó la historia. Ni intenten conmigo en un discipulado. Pero mi estimado hermano, Jesús murió por estas personas, y aún murió por Judas Iscariote, el traidor. Jesús escogió a estas personas. Y no solamente que los escogió, sino también que los llamó. Mire lo que dice el libro de Marcos, capítulo 3. Vamos a ir haciendo una información cruzada, porque en los evangelios va a desarrollarse la historia de Judas Iscariote. No solamente que Jesús los escogió, sino también que Jesús los llamó. Marcos capítulo 3, versículo 13. Y vamos a ver otra parte. Los evangelios van a ir desarrollando ciertas partes del conjunto de la historia bíblica. Así que vamos a ir haciendo una información cruzada con los 4 evangelios de cómo se desarrollaron los hechos. Mire por favor lo que dice en el versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. La palabra de Dios dice lo siguiente: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos, ¿qué dice? Ahora, el orden del texto bíblico es muy importante a la hora de hacer un análisis. Mire por favor el versículo 13 y 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El verso 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, a los que él soberanamente decidió. Miren lo que dice la última parte. Y en el versículo 13, y vinieron a él. Ahora, no solamente que los escogió, sino que también les hizo una invitación amorosa, los llamó, no los obligó a seguirle, no les obligó a poder seguirle. Ustedes me tienen que seguir sí o los mato. No hizo el Señor Jesús eso. Nuestro Señor Jesucristo cortésmente hace una invitación, hace un llamado, para que antes de ir a predicar, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice el texto? Antes de ser enviados a predicar,
¿Qué tenían que hacer? Mire lo que dice el texto. Para que estuviesen, ¿qué dice? ¿Cuál era el propósito principal por el cual el Señor Jesús escogió a estos 12 discípulos antes de poderlos mandar a predicar? ¿Cuál era la prioridad principal, podríamos decir? Estar con Cristo. Y mi querido hermano, ese propósito no ha cambiado a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, porque el primordial y el principal motivo que Cristo tiene con nosotros es comunión con Él. Siempre nuestro Señor Jesucristo nos exige una comunión con Él antes de poder servirle. Porque ¿cómo vamos a poder servir al Señor en cualquier área de nuestras vidas si no pasamos tiempo con el Maestro? Como el doctor Swindoll decía en uno de sus libros, la persona que sirve al Señor sin tener una comunión con Él, lo único que va a ganar es una admiración de las personas, pero la desaprobación de Dios. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Judas Iscariote, mi querido hermano, no le contaron por internet las maravillas que Cristo hacía e hizo. No le mandaban fotos por el celular. Judas vio cuando alimentaba a los 5,000, vio cómo sanó al ciego, vio cómo sanó al paralítico, vio tantos milagros y ni viendo, ¿qué pasaba? Creía. Ni viendo, mi estimado hermano. Él recibió la invitación para que sea parte del cuerpo de discípulos, sí. Aceptó, sí. Tuvo el privilegio de estar ahí en medio de los discípulos y tener esas reuniones, podríamos decir, de alto nivel para poder ver cómo se iba a evangelizar al planeta. Era parte, pero a la vez su corazón estaba, ¿qué? Lejos de Él. Mi querido hermano, mi querida hermana, es posible estar en este momento aquí en la iglesia, escuchando un estudio bíblico, usted leyendo o escuchando en la semana tantas maravillas que el Señor hizo por usted y no creer. Sí, mi hermano, es posible. ¿Cuántos de nosotros hemos venido muchas veces a la iglesia y hemos escuchado por años que Jesús puede salvarte, que Jesús puede darte una nueva vida, que Jesús puede perdonar tus pecados, que en Cristo tenemos nueva oportunidad, tenemos esperanza y perdón de pecados y no creemos? Mi querido hermano, mi querida hermana, necesitamos creer. Judas, mi querido hermano, estaba tan cerca de Jesús, cerca, pero su corazón, ¿qué? Lejos de Él. ¿Cuántos de nosotros, mi estimado hermano, somos así? Cerca de leer la Biblia, tenemos cerca. Antes el problema con tal vez leer la Biblia o tener tiempo de oración, siempre ponemos una excusa, y la más común entre todos, la hemos puesto, yo también la puse, y aún a veces uno pone todavía, no tengo tiempo. Esa es la excusa. No tengo tiempo, mi casa, mi familia, mi trabajo, estoy hasta aquí, llego a las 10, listo. Hermano, permítame hacerle una pregunta. ¿Usted se bañó en esta semana que pasó? ¿Se bañó o no se bañó? ¿Se lavó los dientes? ¿O los pocos que nos quedan? A mí ya me está desapareciendo de a poco. ¿Se lavó sus dientes? Por eso estamos con barbijo. Gracias por el barbijo. Tenemos tiempo. Si ocurre algún evento en el día con su familia, con el ser que más ama, ese ratito nos hacemos tiempo. Sí, estoy a las 5:30 en el hospital y todo, y estamos ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es importante y primordial. Pero cuando hablamos acerca de leer la Biblia, no tengo tiempo. Hablamos de orar, solo los jueves en la reunión de oración es mi tiempo de orar. ¿Es verdad que no tenemos tiempo? Mi estimado hermano, no es verdad. No nos engañemos a nosotros mismos, digamos de frente, o es preferible ser sincero y decirle, ¿sabes qué, Señor? No te quiero como prioridad de mi vida. Entonces, si no ponemos como prioridad a Dios en nuestras vidas, ¿qué estamos jugando? Estamos jugando a ser cristianos. Y Judas estaba haciendo parte de eso. ¿Recuerdan cuando la mujer derramó el perfume ahí en los pies de Jesús? ¿Y qué dijo Judas? ¿Cómo has permitido este perfume? Se podría haber vendido y dado el dinero ¿a quiénes?
Ay, tan dadivoso Judas, tan cariñoso. ¿Y era realmente así? No era así, porque a Judas le gustaba aparentar ante la gente. Imagínense en esas reuniones de los discípulos y estaba ahí Judas. ¿Qué se dirá? Y todos en confianza hablaban, así como en la familia. Usted en confianza comparte algo en la familia y ojalá y no haya un traidor ahí. ¿Por qué? Porque usted se siente respaldado por su familia. Y Judas era parte del equipo, mi estimado hermano. ¿Sabe qué es lo que me sorprende? Que aún en medio de todo el proceso que atravesó Judas con nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto a poderle dar un espacio y oportunidad. Judas, mi estimado hermano, era parte del cuerpo de discípulos, pero nunca creyó en Jesús. Por eso la Biblia lo llama el diablo. Cuando Satanás entró en él, dice la Biblia. Y al final muestra la parte donde entrega a Jesús y dice, he entregado sangre inocente, no puede ser. Y ahí usa un término, él se arrepintió, pero en verdad que se arrepintió. Él sintió remordimiento, no fue un arrepentimiento. Permítame por favor hacer una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Cuando usted y yo cometemos una acción equivocada, una acción incorrecta, una acción mala, hay dos cosas: o nos arrepentimos o nos remuerde la conciencia. El arrepentimiento, ¿sabe qué, mi estimado hermano? Es cuando usted y yo nos hemos equivocado en el transitar de la vida. Y ahí viene lo que el Señor puso en nuestra parte inmaterial, es el alma y la conciencia. La conciencia nos acusa y nos hace sentir y nos hace ver que realmente hicimos malas cosas. Pero ¿qué sucede con un genuino arrepentimiento? Hice mal, me equivoqué, hice lo incorrecto, entonces ¿qué hago? Cambio de dirección, ¿sí o no? Cambio de dirección. Entonces eso es un arrepentimiento. Pero un remordimiento, mi estimado hermano y amigo, un remordimiento es aquella persona que sabe que ha hecho mal, le duele haber hecho mal, pero sigue haciéndolo. Ay, me duele haber pecado, me duele, pero no quiero dejar mi pecado. Me duele. Pero si le duele y si le está haciendo algo malo y si le está haciendo daño a esa situación, ¿qué es lo que se necesita hacer? Cortar. El Señor Jesús les dijo a las personas, si tu ojo derecho, ¿qué dice? Te es ocasión de caer, ¿qué le dice? Quítalo. Imagínense si fuera así en la actualidad de algo literal. Ojo derecho, pecador. ¡Pah! Listo. Más bien que no dice nada del izquierdo. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo, brazo pecador, siempre queriendo dar golpes a los demás, pero ya, listo. Más bien que no dice nada y no dice nada del pie derecho. Ahora, ¿Jesús estaba queriendo que nos mutilemos todo? No. Jesús está diciendo, en otras palabras, tomen medidas drásticas. ¿Qué es lo que sucede cuando el ojo está con gangrena o alguna situación médica que hay? El doctor le dice, hay dos caminos. O lo sacamos el ojo y sigue con vida, o sigue con el ojo y se muere. ¿Qué decidiría usted? Quítemelo. Me lo saco. Es la última decisión, es la decisión drástica. Es preferible perder el ojo a perder ¿qué? La vida. Y esas son esas medidas drásticas, mi estimado hermano, que usted y yo necesitamos tomar en la vida. Tenemos miedo a tomar decisiones drásticas. Me ocurrió muchas veces a mí. Pero por no tomar decisiones drásticas nos exponemos a más dolor. Y el único que va a sufrir va a ser usted. ¿Qué está esperando o qué está esperando que suceda para que usted y yo recién nos arrepintamos y cambiemos de dirección? ¿Estamos esperando algo grave? Mi querido hermano, Judas tuvo la oportunidad. Y ni aún teniendo la oportunidad, ni aún teniendo cerca al maestro, un día ni siquiera fue y le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Perdón, por favor, creo en ti. No lo hizo. Tenía la oportunidad, sí. Mi estimado hermano, permítame por favor hacer un paréntesis. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice? El juicio.
Y mi querido hermano, muchas veces usted y yo jugamos con ese regalo de la salvación y decimos, no existe un infierno, todos nos vamos a ir de la manito al cielo, todos, porque el Señor es, Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero Dios es justo. Él no puede ir en contra de su palabra. No le estoy diciendo algo que me lo contaron, estoy mencionando la cita bíblica, Hebreos 9:27. Y si usted no ha creído en el mensaje de salvación en vida, va a pasar su eternidad ¿dónde? En un lugar que la Biblia lo llama, yo no lo llamo, la Biblia lo llama el infierno. Y por más que usted haya venido 40, 50, 20, 30, 10, la cantidad de años que sea a nuestra iglesia o haya escuchado muchos estudios por la radio, si usted no ha creído en el mensaje de salvación, mi querido hermano, su eternidad la va a pasar en una eterna condenación llamada infierno. Esa es una realidad donde Judas va a estar y estará pasando la eternidad. No solamente que Jesús escogió, sino que llamó, sino que también Jesús los nombró discípulos. Discípulos. Y esto es sorprendente, mi estimado hermano. ¿Sabe qué? A la hora de ver a estos hombres comunes y corrientes, el Señor los llamó discípulos. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra discípulo? La palabra discípulo quiere decir aprendiz. Y la palabra apóstol quiere decir una persona que es mensajero del evangelio. Estas personas que fueron discípulos eran personas que estaban dispuestas ¿a qué? A aprender ¿de quién? Del maestro. Ahora, mi querido hermano, usted y yo muchas veces luchamos con eso. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nos sabemos todo y sabemos cómo debemos vivir la vida? Muchas veces sucede en esa etapa de adolescencia y entre lo que es la adolescencia y la juventud mayor, podríamos decir, ¿no? Al sernos jóvenes mayores. Y nuestro papá nos dice, hijito, no hagas eso. ¿Qué? Yo ya soy grande. Yo sé lo que hago. Déjame vivir mi vida, le decimos, ¿no? Si tenemos 16 años, déjame vivir mi vida. Y a veces les desafiamos. Claro, y los mayores ya conocen por la experiencia de la vida que han transcurrido que lo que vas a hacer te va a ir mal. Y nosotros, ¿qué decimos? Yo sé cómo vivirla. ¿Y cuántos de nosotros, por no hacer caso a los padres, nos hemos metido en enredos terribles? Y la palabra de Dios dice claramente ahí en el libro de Proverbios, no seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. La persona que es el discípulo de Cristo es una persona que va a la palabra de Dios y dice, yo tengo que cambiar esto, soy un mentiroso. Mi debilidad es de pronto mis pensamientos. Yo no puedo pensar las cosas correctas, pero la Biblia dice, si es verdadero, si es justo, si es puro y si es digno de alabanza, en esto ¿qué dice? Entonces, yo necesito aprender del maestro una vez al año, día a día. A veces en nuestras oraciones les decimos al Señor, cambia a esos pecadores, cambia a mi mamá, cambia a mi hermano, cambia a mi amigo, cambia al traidor, cambia a todos. ¿Y nosotros? Queremos que el Señor cambie a todos, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar ni ceder 1 milímetro. Y sucede. Mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros necesitamos aprender? ¿Cuántos de nosotros necesitamos crecer? Y todos no vamos a crecer a la misma medida como nosotros quisiéramos que toda la iglesia crezca al mismo nivel. ¡Wow! Toditos seríamos tal vez al mismo nivel. Pero hay hermanos que les cuesta hacer el devocional. Hay hermanitos que les cuesta orar. Hay hermanitos que a lo largo de la semana batallan con sus luchas. Hay hermanitos que están y resbalan y tropiezan. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Como familia que somos, ayudarles. Y eso es lo que me sorprende en la historia de Jesús con los discípulos. Jesús estaba con Judas ahí y en ningún momento le podríamos decir, antes de la última parte, en ningún momento le juzgó, ni le condenó, ni le mandó al infierno. Judas solito tomaba sus decisiones. Mi querido hermano, estas son verdades que la Biblia nos dice. No solo que Judas los discípulos fueron nombrados discípulos, estas personas, sino que también Jesús, antes de enviarlo, les dijo que pasen tiempo con Él, como vimos hace un momento.
Pero mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7. De pronto usted, durante todos estos años, ha escuchado de muchas personas que hoy en día usan el nombre de Dios. Hoy en día usan la fe cristiana. Hoy en día usan hasta iglesias para llevar adelante sus propósitos oscuros, sus deseos egoístas. Y lo único que buscan simplemente es satisfacer sus necesidades, ya sea en cualquier ámbito. Y usan la fe cristiana. Miren lo que va a decir acerca de estas personas ahí en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. Y este es un versículo muy fuerte que el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El verso 23 dice: y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos de nosotros quedamos a veces sorprendidos cuando uno ve la televisión y algunos programas y dice: wow, Jesús lo sanó y le hizo su hueso, se estiró el hueso, wow? La pregunta es, ¿eso proviene de Dios? ¿Cómo usted discierne qué es lo que proviene y no proviene de Dios? ¿Cómo discernimos? El texto bíblico es muy claro cuando en ese día, en el gran trono blanco, mucha gente le dirá, mucha gente que de pronto en el tiempo actual de pronto tienen programas de televisión o hacen ese tipo de milagros, en ese día le dirán al Señor: pero Señor, en tu nombre, usamos tu nombre, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. Y el Señor les dirá: ¿qué? Apartados de mí. Nunca, ¿qué? ¿Pero por qué si usaron el nombre de Dios? Mi querido hermano, mi querida hermana, hoy en día vivimos en tiempos en los cuales se usa el nombre de Dios y se usa la fe cristiana para hacer mercadería de las personas. Y eso es una realidad. Mire lo que dice el libro de Segunda de Pedro. Mire por favor lo que dice Segunda Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la Biblia, y esta es una advertencia para este tiempo, e incluso fue para ese tiempo en el cual estaba escribiendo Pedro esta carta. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, miren lo que dice, encubiertamente, ¿qué dice? Herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire lo que dice el verso 3, y es algo muy importante. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, ¿qué dice? Fingidas. Esto es sorprendente en este tiempo, mi estimado hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos y oímos. Porque los falsos maestros entran encubiertamente, no entran diciendo yo soy un falso maestro, no, entran encubiertamente e introducen herejías ¿qué? Destructoras. Y dice, la motivación por la cual hacen esto es lo que dice en el versículo 3, por avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? El amor al dinero. Mucho se habla en cuanto a este tema del dinero. El dinero es malo, el dinero. Miren, mi hermano, si hacemos un análisis real,
¿Necesitamos recursos económicos, usted y yo, sí o no? Sí. ¿Con qué pagamos la luz? ¿Con qué pagamos el agua? ¿Con qué pagamos el teléfono? ¿Con qué la gasolina? Y todos los pagos. ¿Con qué? Con dinero. Una cosa es tener dinero y otra cosa muy diferente es que el dinero lo tenga usted. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es que usted y yo tengamos recursos económicos o dinero, y otra cosa muy diferente es que el dinero lo tenga usted, que todo lo que ve y todos los planes y todo lo que necesita en la vida es dinero, 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 y el dinero ya lo controla hasta el punto de que Judas entregó a Jesús por 30 piezas de plata. Eso ya es sorprendente. Hasta el punto de entregar a su propio maestro. ¿Usted estaría dispuesto a entregar a su hijo, al ser que más quiere, por dinero? ¿Se imagina cómo se habrá sentido el Señor Jesús cuando tuvo el encuentro y estaba Judas con los soldados cuando vinieron a apresar a Jesús? Y ahí estaba Judas con toda la guardia romana y los alguaciles, que era la policía de la ciudad. Y Judas estaba ahí. ¿Y sabe dónde le apresaron a Jesús? En el huerto de Getsemaní. Y el huerto de Getsemaní no era un lugar cualquiera para Jesús y sus discípulos, era un lugar donde había pasado tiempo con ellos y había sido un lugar de tanta intimidad para poder compartir temas tan personales con sus discípulos. Y Judas sabía de ese lugar. ¿Cuántos de nosotros, mi estimado hermano, traicionamos la confianza de las personas? Y esto muchas veces muy recurrente. De labios para afuera, te estimo, mi hermano, te estimo, mi querido amigo. Y en la semana, ¿vos sabes lo que hizo? Y el fin de semana, ¡ah, amigo, papá! Y en la semana hablamos por detrás. Vi hace tiempo atrás una imagen que circula muchas veces por internet, dice el abrazo de Judas. No sé si usted vio esas imágenes que circulan a veces. El abrazo de Judas. Bienvenido, mi hermano, bienvenido. Y sucede que en círculos seculares muchas veces se tiene que pagar para obtener un cargo, ¿sí o no? Se tiene que estar la sonrisa, y si la persona es tan influyente, es mejor ser amigo del influyente a ser amigo del que no tiene nada de influencias. Y a veces sucede. Háblale, trátale bien para que de pronto un carguito te pueda dar, ¿no? Y a veces sí, y hacemos esa diferenciación. Y Judas era así. Judas ocultaba muy bien sus intenciones escondidas. No era de frente, porque una persona que quiere hacer daño y que traiciona muchas veces no va de frente, usa a otras personas. Y en este caso Judas usó a los sacerdotes y escribas para que vengan y lo apresen a Jesús. ¿Se puede dar cuenta, mi estimado hermano? No solamente eso, se puede hablar mucho acerca de esto, sino que también, en segundo lugar, no solamente que Jesús eligió a los discípulos y dentro de ellos estaba Judas, sino que también vamos a ver el proceso de la traición. Mire por favor lo que dice Salmos capítulo 41. Y cuando lo leí este versículo realmente quedé sorprendido, porque fue la primera vez que lo leí al poder estar preparando el estudio de este tema de Judas, y quedé sorprendido. ¿Cómo menciona el Señor Jesús algo de Judas? Salmos capítulo 41, versículo 9. La palabra de Dios dice, ya cuando el Señor Jesús estaba horas antes de ir a la cruz, mire cómo menciona acerca de Judas nuestro Señor Jesús. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, él de mi pan comía. El que de mi pan comía, alzó contra mí, ¿qué dice? El calcañar. No sé si usted lo puede sentir, estas palabras de una persona que ha sufrido una traición. Creo que no hay dolor más fuerte que recibir la puñalada por detrás de alguien que usted considera un ser querido. Y eso muchas veces se ve de una forma muy frecuente, permítame decirle, en nosotros que somos hijos
para con nuestros padres. Llegamos a un punto en la vida en que creemos que por nuestra profesión, por nuestro dinero o por lo que logramos en la vida tenemos el derecho de faltarles el respeto a nuestros padres porque de pronto ellos no tuvieron las mismas oportunidades que nosotros tuvimos. Y mi querido hermano, eso es muy grave. Muchas veces menospreciamos a nuestros padres que tanto han confiado en nosotros, que mal o bien con sus equivocaciones, con sus situaciones, con cosas que fallaron en su vida, lo que sea, pero les dieron a ustedes y a mí, a nosotros como hijos, lo mejor que pudieron darnos. ¿Y cuántos de nosotros como hijos no somos realmente agradecidos con nuestros padres? Y simplemente creemos que nuestros padres son una máquina de hacer dinero y darnos todo lo que queremos. ¿Cuándo fue la última vez que como hijo le dijimos a nuestro padre, papá, mamá, te quiero? Uy, hermano, ya tiene 40 y tantos años, ¿cómo va a decir te quiero? Se supone. Pero yo creo que usted que es papá, mamá, espera eso de un hijo. ¿Cuántas veces ni en sus cumpleaños nos acordamos? Estamos dispuestos a invitar chicharrones y charques a todos nuestros amigos, pero cuando se trata del cumpleaños del papá, un pancito y eso, algo duro. No había en la tienda, eso nomás. ¿No me has dado dinero también para que te compre torta? Y mi querido hermano, somos así. Cuando alguien nos hace daño, ese ratito buscamos ojo por ojo. Y yo también, aunque seas cristiano, diente por diente, ahí mismo, sobre la marcha. Y mi querido hermano, usted y yo necesitamos ser diferentes. Miren lo que dice aquí en el versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cierto autor y comentarista bíblico decía en torno a esto lo siguiente: cuando una persona está en crisis, aún el amigo a quien ha ayudado puede volverse en su contra y es el peor sufrimiento. De la misma manera sufrió Jesús. Les repito, cuando una persona está en crisis, aún el amigo a quien ha ayudado puede volverse en su contra. Y ese es el peor sufrimiento. Y eso sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les hizo Jesús a Judas? Algo que me sorprende, mi estimado hermano, es la forma como nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario y ahí cuando estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Estaba su mamá y algunos familiares y eran pocos los que estaban. Jesús estaba muriendo prácticamente solo. ¿Y dónde estaban las 5,000 personas? ¿Dónde estaban los ciegos, los paralíticos? ¿Dónde estaban toda esa gente que recibió en algún momento los milagros de Jesús? No habían, se escaparon. A la hora de poder estar ahí, no estaban. ¿Y cuántos de nosotros nos parecemos a esas multitudes que nos escapamos cuando alguien necesita de nosotros? Cuando nosotros necesitamos de alguien, ese ratito buscamos de pronto. Pero cuando otros necesitan de nosotros, nos borramos del mapa. Y eso muchas veces es así. Mi querido hermano, este es el proceso y esto es lo que atravesó Judas con Jesús. Y vamos a hacer un análisis rápido de la traición. En primer lugar, Judas tenía una debilidad. Mire por favor lo que dice Juan capítulo 12, versículos 1 al 5. No nos va a alcanzar el tiempo. Y de pronto, en otra oportunidad vamos a terminar este estudio de Judas. Juan capítulo 12, versículos 1 al 5. Y aquí se va a desarrollar una historia. Y el proceso y el análisis de la traición fue de esta manera. En primer lugar, Judas tenía una debilidad. Esas debilidades que usted y yo muchas veces tenemos, pero no se exhiben. De pronto en este momento cada uno de nosotros, como esa famosa frase que dice, caras vemos, ¿qué dice? Corazones no sabemos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un mundo de pensamientos, un mundo de situaciones y debilidades. Pero si nosotros no hacemos algo con esas debilidades, tarde o temprano se manifestarán. Una persona no adultera de la noche a la mañana. Una persona no le es infiel de la noche a la mañana a su pareja. Es un proceso que llega un momento en el que se manifiesta eso.
Es el proceso del pecado que Santiago lo va a mencionar. Pero mire lo que dice ahí en el versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena Marta y servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa de él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire cómo siempre pone un aditativo, ¿no? Tranquilamente podía haber dicho Judas Iscariote, pero lo pone Judas Iscariote, el que lo había de entregar. Y mire lo que dice en el verso 5, la pregunta de Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Tal vez de pronto la primera parte podría ser aceptable. ¿Por qué no lo vendimos? Pero la otra ya quiere, podríamos decir, disimular y camuflar sus intenciones ocultas, que era ¿qué cosa? Dinero. Dinero. Y miren lo que dice en el versículo 5, dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Wow, esto es sorprendente. ¿Y sabe qué puesto ocupaba o qué responsabilidad tenía Judas dentro del cuerpo de los discípulos? ¿Qué era? ¿Qué era? El tesorero. Yo creo que para poder formar, si usted, una vez más, como al inicio del estudio le compartía, si usted tiene una empresa, la tesorería, ¿quién la entrega? A una persona de confianza. Es un puesto delicado, es un puesto que realmente merece una responsabilidad elevada porque es una situación delicada. La tesorería siempre es una situación delicada. Y Judas tenía esa responsabilidad. Hasta en la responsabilidad Jesús le entregó un puesto de confianza, podríamos decir. Imagínense cómo estaba Pedro. Pedro, ¿para qué le diste? ¿Para qué? Pero miren algunas características en este proceso. Judas disimulaba muy bien sus intereses ocultos. Versículo 5 dice: ¿no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Por qué no fue vendido y dado a los pobres? Aparentemente Judas quería abrazar y quería dar ese dinero y vender todo y darle ese dinero a los pobres. Pero ¿esa era la realidad? No era la realidad. Mire lo que dice, por favor, en el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué dice? Qué tremendo. Estos dineros, mi estimado hermano, eran dineros del Señor. Y eso hay que tener mucho cuidado. Todos los dineros, ya sea en un ambiente de trabajo secular y aún más en un ambiente cristiano, necesitamos tener mucho cuidado. Son cosas que se tienen que manejar con mucha delicadeza. Es por eso que hoy en día nosotros vemos en el mundo en el que nos rodea que mucha gente hace mercadería ¿de qué? De la palabra de Dios y de la fe de las personas, y que por avaricia, dice, harán mercadería de ustedes. ¿Qué es lo que les motiva a muchas personas? El hecho de poder tener más y más dinero y satisfacer sus deseos personales y carnales. ¿Saben qué es lo que les motiva? El dinero. Y si hay que involucrar a Dios con tal de querer lo que yo quiero, no importa, mucha gente dice eso. Y sabe, mi estimado hermano, Judas también estaba en ese tren. No medía ya sus acciones. Porque cuando ya la debilidad nos controla y el pecado nos está controlando, ya uno se vuelve ciego, sordo y mudo. Ya no piensa, ya simplemente actuamos y ya nos dejamos llevar por el pecado, y el pecado hará después lo que tiene que hacer y después viviremos las consecuencias. Y como jóvenes muchas veces no dimensionamos eso.
Y por eso es que les decimos a nuestros papás, déjame vivir, yo sé cómo vivir mi vida. Y después, cuando nos enredamos en situaciones y realmente hemos fracasado en varias áreas, ay, perdón, papi, tenías razón. Mi querido hermano, Judas tenía una debilidad, pero también sustraía de las ofrendas. Y en tercer lugar, Judas tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Mire lo que dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 26. Perdón, ahí en el libro de Juan, seguiremos en Juan, capítulo 12, versículo 7. Lo que sigue, el siguiente versículo dice, entonces Jesús dijo, miren lo que le dice el Señor Jesús ante la propuesta de Judas. Dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto no le gustó a Judas. Esto no le gustó, esta respuesta que Jesús le haya dicho, déjala, las cosas no son a tu forma, las cosas son ¿a qué? A la forma de Jesús. Y Judas estaba dispuesto a saber cómo dirigir incluso los pasos de Jesús, qué era y no era lo que tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, nos sentimos identificados con Judas? A veces le decimos al Señor por dónde tenemos que transitar en la vida, y si el Señor cambia nuestros planes, no estamos dispuestos a cambiarlos. Cuando usted y yo oramos queriendo saber la voluntad de Dios, ¿qué le decimos? Señor, hágase, ¿qué decimos eso? Tu voluntad. Pero ¿realmente nosotros estaríamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios si el Señor le marca un cambio de destino? Son esas respuestas que poco frecuentemente queremos escuchar del Señor. De pronto queremos que los deseos de nuestro corazón sean a nuestra medida, a nuestra forma, en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y si el Señor no contesta bajo esas 4 cosas, nuestros deseos de nuestro corazón, entonces no, yo, Señor, me resiento contigo. Y mi querido hermano, permítame decirle algo. Cuando usted y yo oramos al Señor, cuando usted y yo ponemos nuestros planes bajo su voluntad, ¿qué decimos? Señor, hágase, y no. ¿Estamos dispuestos a hacerlo eso? Mi querido hermano, ¿sabe que esta respuesta que Jesús le va a dar a Judas le va a encolerizar terriblemente a Judas? Y es por eso que a partir de ese momento va a empezar el proceso de poder entregar a Jesús, el proceso de poder entregar. Y por último, ya voy a terminar y luego en otra oportunidad vamos a continuar con este estudio. Judas tuvo la iniciativa de entregar a Jesús. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, ya para ir terminando en esta mañana. Lucas capítulo 22, versículos 1 al 4. Y vamos a ver esta última parte más y vamos a quedar acá. Lucas capítulo 22, verso 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y mire lo que dice esto, el versículo 3. Y entró Satanás, ¿en qué? Mucho se ha dicho acerca de esto. ¿Judas será salvo? ¿No será salvo? El texto bíblico es claro. El texto bíblico es muy enfático cuando dice aquí en el verso 3, entró Satanás en Judas. Y creo que la respuesta es clara, si fue o no fue salvo. Y creo que Judas estará ahí de acuerdo al texto bíblico donde dice, entró Satanás en Judas. Y Judas tendrá una eterna condenación. Mire lo que sigue el texto bíblico y dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia y de cómo se lo entregaría. La pregunta es, los soldados y la guardia y los sacerdotes y todos los que querían prender y matar a Jesús, ¿ellos fueron donde Judas? No. Judas fue.
porque ya sabía y estaba escuchando entre las multitudes de la ciudad ahí que querían prender a Jesús, pero no sabían cómo hacerlo. Y Judas dijo, ahí yo puedo aprovechar la oportunidad. Es esas famosas oportunidades que quisiéramos aprovecharlas, aun si toca pisar a un hermano o a alguien familiar o a algún amigo, no importa, pero la cuestión es que yo quiero entrar en esa oportunidad. No le importó a Judas el hecho de traicionar al maestro con tal de aprovechar esa oportunidad, podríamos decir, de tener dinero. Y mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Judas? Sin importar a quién vamos a herir, sin importar el arriesgar a nuestras familias, sin importar el arriesgar muchas cosas personales de nuestra propia vida, queremos llegar a satisfacer nuestros deseos personales y conseguir lo que queremos. Y no estamos midiendo las consecuencias que vendrán después. Mire por favor el proceso. En primer lugar, esto lo hace a escondidas. Esto lo hace a escondidas. Va de escondidas a reunirse con los sacerdotes. Porque como hace un momento atrás le decía, cuando una persona de pronto quiere hacer daño o lastimar a otra, no lo hace de frente. ¿Lo hace de qué? De escondidas. Lo hacen esas de pronto reuniones y empiezan a hablar y no hablar y a hacer conjeturas y juicios de valor y empiezan a apuñalar, y después en una reunión familiar somos todos amigos, pero en esas otras reuniones a todos los apuñalamos. Y Judas era así. Él fue a escondidas a reunirse con los del Sanedrín, con esos sacerdotes. No solamente eso, sino que Judas hace una propuesta. Mire lo que dice Mateo, capítulo 26. Vamos a ir haciendo información cruzada de este momento. Mateo capítulo 26, versículo 15. Versículo 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, mire lo que les dice: ¿qué me queréis dar y yo os los entregaré? Él hace una propuesta. ¿Qué me quieren dar? Yo no les voy a entregar a Jesús si ustedes no me proponen algo. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano? Jesús no estaba ahí. Jesús estaba en otro lugar. Pero Judas a escondidas y por atrás estaba como que planificando su ejecución. Y sabe que no solamente que hace una propuesta, sino que hace un compromiso de entrega. Firma. ¿Dónde puedo firmar? Voy a firmar el acta de entrega. Mire lo que dice ahí en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículos 5 y 6. Y dice que después de que se les hizo ese ofrecimiento, esa propuesta, dice, hubo una gran alegría de los sacerdotes. Dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y mire lo que dice acerca de Judas en el versículo 6. Él, ¿qué dice? Se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. Esto es tremendo. No sé si ahí en ese momento le habrá temblado la mano, si es que tal vez hubiera habido un lugar donde firme. No habrá recordado esas escenas donde Jesús le habrá hecho la invitación al llamado, o en ese lugar en el huerto de Getsemaní donde él era parte de esos tiempos de oración. No recordaba eso. ¿Dónde estaba la cabeza de Judas? Podríamos decir, la cabeza de Judas estaba en algo claro: dinero. Y mire lo que dice aquí el texto bíblico: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Él hizo el compromiso. Él recibió el dinero en ese momento, en un lugar a escondidas y de forma secreta, y el plan estaba en ejecución: entregar a Jesús. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar este momento, mi estimado hermano? Buscaba una oportunidad, a ver en dónde, en qué momento. Muchas veces sucede así. Hacemos de pronto en algunas situaciones, a ver qué va a decir, o que pise el palito, para ahí todos tenerle ahí en una situación compleja. Y mi querido hermano Judas
estaba buscando la oportunidad de entregarle a Jesús. Se puede hablar mucho acerca de esto, mi estimado hermano. Después de este evento, después de este compromiso, lo que sigue a continuación es el evento antes de la última cena, de la que fue parte Judas. Fue cuando el Señor Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos. Juan capítulo 13 y más adelante desarrolla la historia. Y si el Señor permite, en otra oportunidad, terminaremos de todo lo que fue este proceso de la traición por parte de Judas Iscariote. ¿Cuántos de nosotros, mi estimado hermano, nos parecemos en algo al carácter del traidor? De pronto somos como algunos de Israel en ese tiempo. De labios le honramos al Señor, pero nuestro corazón, ¿qué? Está lejos de Él. Y quiero terminar compartiéndoles algo. Cuando Judas fue a apresar junto con los soldados y los alguaciles no eran rateros, ¿no? Como uno puede imaginarse. Los alguaciles en ese tiempo era la policía de ese lugar y los soldados era la guardia romana. Entonces había una diferencia entre ellos y fueron a apresar a Jesús. ¿Y sabe Jesús qué le dice a Judas? ¿Qué haces, amigo mío? Si usted se pone a pensar, mi estimado hermano y amigo, aún en el momento más duro de la traición, Jesús lo considera un amigo. Qué difícil, mi querido hermano, es poder tener esa actitud muchas veces que tuvo el Señor Jesús. Nunca Jesús trató de una forma descortés a Judas. Tuvo la oportunidad, pero él fue en una cadena de malas decisiones. ¿Nosotros le estamos dando la espalda a Jesús? ¿Nosotros le estamos dando la espalda al Maestro? Estamos de pronto aparentando y anestesiándonos, mi querido hermano, ¿sabe? Si usted y yo estamos teniendo este tipo de actitudes y acciones, es necesario que vuelva al Maestro. Es necesario que vuelva al Maestro. Y permítame, con esto termino. Dios le ama. Jesús le ama así como usted es. El Señor está dispuesto a poder cambiar su vida. Crea en Jesús. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que tiene que suceder en su vida para que usted recién mire al Maestro y diga, Señor, ahora sí voy a vivir bien y voy a darte una oportunidad? ¿Está esperando algo grave? Y aún así, mi estimado hermano, el amor de Dios permanecerá con usted. Le invito, por favor, a que podamos orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra, Señor, todo lo que sucedió con tus discípulos. Hombres, Señor, que tuvieron tantas situaciones en su carácter, en su personalidad, en sus decisiones, pero estuviste al lado de ellos, aún con Judas, al que tu palabra lo llama el traidor. ¿Cuántos de nosotros, Señor, te hemos de pronto dado la espalda en varias áreas de nuestra vida? Tal vez en este tiempo estamos jugando al ser creyentes. Estamos jugando, Señor, al ser cristianos. Y te pedimos perdón. Perdónanos, Padre Celestial, y nos identificamos con muchas de las actitudes de Judas. Padre Celestial, ayúdanos a poder cambiar. Ayúdanos, Señor, a poder seguir aprendiendo como discípulos que queremos ser de ti, aprendices, y querer seguir creciendo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y gracias por tu palabra y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que nos cuides y nos ayudes a que juntos podamos seguir avanzando en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, Renan. Bueno, estamos casi ya llegando al final de esta reunión dominical, hermanos.
¿Les parece si para despedirnos cantamos una alabanza más? Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a cantar entonces La Ley de Jehová. Y para despedirnos cantamos bien fuerte. Mientras van ahí encendiendo los instrumentos, no se olviden que los jueves tenemos reunión de oración a las 7 de la noche. Todavía la reunión es por Zoom, ¿no, Renan? Sí, la reunión es por Zoom. Las personas que quisieran acompañar, se envía el link al grupo de WhatsApp. Y bueno, también, como les compartía el hermano Aldo, oremos por el ministerio de adolescentes, sábados a las 3 de la tarde y la reunión de los jóvenes a las 7 de la noche también. Y también oremos por el ministerio de niños, ¿no? Si escuchan, gracias a Dios ya los niños se están reuniendo también y podamos orar también por los maestros y por este ministerio. Ahora sí vamos a cantar La Ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio que dura para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, que mucho oro afinado, y dulces más que miel que destila del panal. Padre, estamos agradecidos por este día. Gracias porque hemos podido, Señor, alimentarnos con su palabra, y también hemos podido, Señor, poder estar alabando su nombre. Muchas gracias por permitir reunirnos en este día, Señor. Por favor, que sea usted guiando nuestros caminos, que podamos siempre estar tomando decisiones, Señor, con su ayuda, y siempre pidiéndoles su guía a usted, Señor, en esta vida que es difícil, con pruebas, pero estando con usted, Señor, las cosas son más fáciles, Señor. Le agradecemos por eso, Padre. Gracias por el amor, el cuidado. Gracias porque
Usted siempre, Señor, está allí cuidándonos. Y Padre, una vez más, Señor, por favor, guíenos, cuídenos, cuide a nuestra familia, Señor, y también bendiga a todos los hermanos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ha terminado la reunión y vamos a salir con calma por la parte de atrás, por favor. Bendiciones a todos.